No te escucho. ¿Me escuchás? Evidentemente, los teléfonos y la luz no están funcionando en Argentina. No me digas. No me digas. Entre otras cosas. Quiero decirte que algunos teléfonos y algunas luces. ¿Cómo estás, Jorgito? El gusto de saludarte. Jorge es un querido amigo. Además, sabe él que yo le tengo un gran afecto. Te contaba, estoy con Gastón Garriga de No Me Olvides, un grupo que está trabajando, digamos, en la comunicación. Y nada, comentábamos tu nota de ayer sobre este proceso de México y este proceso que empieza a apuntar en Latinoamérica. Vos viviste unos cuantos años en México, ¿no? No viví, pero estuve... Mira, creí que habías vivido. Muchas veces, y en total puedo juntar, me parece que más de un año. Ah, mira. Sí, efectivamente. Conozco mucho México. Mis amigos, me he quedado con grandes amigos, así que los cuales sigo en contacto y me conmueve mucho México, me duele. Un lugar querible México. Yo tuve la oportunidad, gracias a la invitación de un colega argentino, un profesor de la universidad, me llevó a dictar algunos cursos en la Universidad de Jalapa, en Veracruz. Ajá. En el marco de un convenio con el Instituto Morán. Sí. Y la verdad es que yo estoy perdidamente enamorado de México. Pero sí, México duele. Duele, y sobre todo en los últimos años, sobre todo desde la década del 90, desde que el neoliberalismo en su forma más cruda, vinculado al NAFTA, se ha posado sobre ese país. Para dar datos que lo expresan claramente lo que digo, solamente el año pasado hubo 30.000 homicidios, digamos. Claro, sí. Sí, en estas elecciones llevaban ya como 130 candidatos políticos asesinados. Sí. Bueno, esperemos que con AMLO, no le va a ser fácil porque el contexto es complicadísimo, el deterioro y las contradicciones internas, económicas y políticas de México son muy graves, pero la diferencia que puede hacer con respecto a los gobiernos del PRI y del PAN últimos es enorme, porque Andrés López Obrador es un tipo de militancia política, de activismo político. Cuando tenía 20 y pico de años se fue a vivir a una comunidad cerca de Chiapas, donde estuvo casi 6 años, y efectivamente fue la parte más formativa de su militancia política, la que más recuerda como su forma de construir la política. Así que esperemos que ya en esos andariveles algo mejor que lo que hay, en dos aspectos. Por un lado, para México, y por otro lado, para América Latina. Para América Latina, sí, claro. Efectivamente. Y en contra de eso, digamos, creo que se le crea, más allá de la asimetría de poderes y demás, charlábamos acá con Gastón, creo que, discúlpame que lo diga de manera tan brutal, le ha salido un grano en el culo a Donald Trump, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, obvio que es lo ideológico, desde la responsabilidad política que asume un payaso como Donald Trump, que es una versión rubia de Macri, digamos, y un tipo que viene del activismo y la militancia política muy seriamente desde más de hace 30 años, un empresario que entiende la política como un show, como Trump, versus un tipo que ama a su país desde adentro y tiene compromisos morales y éticos estratégicos, ¿no? Bueno, esa es una diferencia moral y que además, enorme. Como buen cuadro político va a entender perfectamente que su contienda con Trump va a estar siempre consolidándolo, por lo menos en el sector que lo votó, ¿no? Que no fue poco, 53% de los votos. Sí, y también en Estados Unidos, donde hay 20 millones de mexicanos. Y también en Estados Unidos, y también hacia Latinoamérica, porque vos vos ponías ayer en esta nota que comentábamos con Gastón, un eje muy interesante, digo. Y esta mañana, un amigo tuiteó una cosa, esa magia que tiene el Twitter, ¿no? Adrián tuiteó, dice, se fue el PRI y ahora viene el PRO. Claro. Y a mí me pareció como una línea, en el medio de eso está Brasil,
Vos hablabas también un poco de esa continuidad, ¿no? De esa... Y estamos frente a un escenario que yo creo que las malas noticias que ha tenido Macri como Trump en referencia a AMLO son también en referencia a una oleada que puede venir hacia el sur a partir de que el 7 de octubre hay elecciones en Brasil y esté o no esté Lula como candidato, el PT aparece como al día de hoy llevándole solo, sin Lula, el 10% a cualquier segundo. Claro. Evidentemente son malas noticias para la derecha latinoamericana, son malas noticias para Estados Unidos, que ha intentado presionar fuertemente a Venezuela, hacerlo caer y no ha podido. Con lo cual, y también es una mala señal que ha habido para las derechas del continente el resultado que ha tenido el centro izquierda en Colombia, que por primera vez en 50 años ha llegado a una segunda vuelta. Recordemos que en la elección anterior no había alcanzado ese sector ni siquiera el 7%. Bueno, claro. Ahora llegó a obtener más del 40% en la segunda vuelta. Estamos realmente frente a un escenario de posible orientación, de reflujo, si se quiere, de la derecha en el continente. Sí, una derecha un tanto, arcaica, no es la derecha democrática que quiere ver no es lo que nos ofrecía Nathanson, decís vos. Claro, el amigo Nathanson, ¿no? No. También me parece, los muchachos como Nathanson, etcétera, que se comieron la mandarina de una modernidad neoliberal, bueno, la realidad ven lo que quieren ver en base a quienes los están contratando muchas veces, ¿no? Sí, claro. La realidad objetiva es que la versión actual del neoliberalismo es una versión profundamente autoritaria. Profundamente autoritaria. Claro, pero con rasgos que están expresados claramente y además que es un neoliberalismo proteccionista, aunque parezca contradictorio. Sí, salvo el nuestro, digamos. El de Trump, El de Trump, ¿no? Personajes graciosos como Macri ni siquiera se pueden adaptar a las lógicas imperiales, ¿no? Cuando quieren hacerse los modernos neoliberales amplios, se viene el proteccionismo del otro lado y se quedan colgados de una palmera, ¿no? En todo caso, si me permitís, Jorge, yo creo que este neoliberalismo, al menos en nuestro continente, no vamos a decir que está condenado al fracaso porque eso sería determinista, pero si tomamos el ejemplo de México, que es a donde nos quieren llevar estas políticas, y uno mira los números, y uno ve que el desempleo es muy bajo, creo que es 3-4%, y a la vez hay 40 y pico % de pobres. Sí, ¿no? Sí, Ese 50 es el destino millones, de llegada. 50 millones de pobres hay en México y la pobreza es ahora más o menos, en relación a América Latina, ha decrecido mucho menos que en el resto de América Latina desde que México ha entrado en el NAFTA. Exacto. En todo caso, si nosotros estamos en transición con toda esta serie de reformas y ajustes liberales, México es el producto terminado. Esto es lo que los medios argentinos se cuidan mucho de mostrar, ¿no? ¿A dónde México probablemente, claro, México y Colombia, que son además dos de los países más cercanos en términos de sociedad estratégica con Estados Unidos, que tienen niveles de corrupción, de narcotráfico. Es decir, yo siempre doy datos con respecto al socio prioritario de Estados Unidos en América del Sur, que es Colombia y Perú. Bueno, el Plan Colombia, que nació a finales del siglo XX, pretendió reducir las plantaciones de coca en Colombia, y de que se firmó ese pacto se multiplicaron por 10 y Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína, y cocaína que viaja vía México. Lo que pasa que antes los controlaban los carteles de México, y hoy los carteles de Colombia, y ahora los controlan los carteles de México, que son los que tienen que hacerlo entrar en Estados Unidos, y la guerra de baja intensidad se trasladó a México. Pero bueno, la verdad que tenemos sobre todo en América Latina, y en Argentina tiene unas particularidades interesantes, porque gracias al peronismo, el movimiento obrero organizado ha sido un retén muy fuerte en la época del menemismo, en la época de la Rúa, y lo está haciendo ahora, de alguna manera, aunque no sea la CGT su expresión más clara, pero los movimientos sociales y la tradición
de movilización social que existe en Argentina la envidian tanto en Brasil como en México. Como en México, digamos. sí señor, es verdad. Es verdad. Yo empecé dando clases en Jalapa después del 2001 y estaban interesadísimos, pero interesadísimos en lo que había sido ese proceso, ¿no? Así es, así es. Y ahora, ¿qué te parece, digo, que baja? O sea, más allá de tu idea de México, ¿te parece que puede volver a ganar, digo, esta cosa latinoamericanista de los 2000? Mira, la verdad es que México está muy condenado, digamos, a una lógica muy articulada con el capitalismo norteamericano en lo que se llama la maquila. Sí, esto claro. no va a poder cambiarse de un día para otro. No va a poder menos romper que, tan fácil, ¿no? Claro, a menos que Trump, producto de su proteccionismo furioso y provoque una decisión a partir del muro, de la construcción del muro por un lado y de la ruptura del NAFTA, lo que obligaría a tradición de Lázaro Cárdenas de un nacionalismo sustitutivo de importaciones. La verdad es que México, al igual que la Argentina, pretendieron hacer un desarrollo y lo hicieron parcialmente en la misma época más o menos Lázaro Cárdenas y Perón. Tuvieron el cuello de botella que tienen todos los que intentan hacer ese proceso, que es un cuello de botella vinculado a las divisas, a la necesidad de seguir importando bienes de capital, etcétera, etcétera. Y bueno, el NAFTA hubiese podido, sobre todo, ha crecido fuertísimo las exportaciones, porque gran parte de la producción automotriz se mudó de Estados Unidos a México, etcétera. Podían con esas divisas continuar el desarrollo, pero se dedicaban a la especulación, a la mafia, etcétera, etcétera. El PRI no utilizó eso para el desarrollo del país, y bueno, han perdido 25 años, lamentablemente. Esperemos, y yo creo que gran parte del objetivo económico, estuve leyendo algo de las propuestas económicas de Morena, tienen que ver con esto, ¿no? Con volver a Lázaro Cárdenas, o volver a un nacionalismo, o tratar de utilizar las divisas que provienen de la exportación para un desarrollo industrial inclusivo, y luchar contra las mafias, ¿no? Porque en México realmente son muy poderosos, muy poderosos. Bueno, ojalá podamos volver a Perón nosotros, Jorge. Sí, que la verdad que es el proyecto nacional y es el proyecto de la América Latina, que es el mismo proyecto del varguismo, toda la América Latina, que pretendieron basarse en el nacionalismo, tuvieron la oposición del imperio, porque la verdad que no quieren competidores, es muy, no muy quieren fácil. Competidores. Claro. Es así. Jorgito, te agradezco mucho, disculpanos. No, para nada, al contrario. Bueno, esta cosa que nos cortan la luz, nos la devuelven. Bueno, pero un lujo charlar con ustedes y muchísimas gracias por el llamado y siempre a disposición de ustedes cuando quieran. Bueno, igualmente nosotros, esta es tu casa, ¿eh? Un abrazo grande. Chao, que estés bien. Chao, chao. Jorge Elbaum, la verdad que es un tipazo, Jorge, y además me parece que sí, gran periodista, pero además, digo, un gran dirigente, ¿viste? Digo, imaginar el llamamiento argentino judío, ponerte de trompa contra la DAIE y la AMIA, digo, que son, la verdad, ya dan pánico. Hay que tener decisión, hay que tener coraje. Sí. Bueno, Esto es para no cansarse, porque si nos cansamos no vamos a lograr nada. Entonces, la perseverancia se parece a la necedad. Cuando es para una cosa negativa, no te sirve de nada. Cuando la necedad es para construir un mundo mejor, una mejor familia, una mejor persona, hay que ser muy necios, sin duda.